Bueno, arrancamos esta clase, cuarta clase ya, finales de octubre. Os voy a decir un poco lo que traigo en el orden del día para hoy. Primero hablar de esa tarea quincenal, comentarios que os quiero hacer, hablar de algunos errores comunes que he podido ver en el conjunto de las tareas, otras partes destacadas, o sea, destacar que han estado muy bien y, bueno, algunas sugerencias, ¿vale? Una vez hablado sobre la tarea, quería hacer una puntualización entre las diferencias que existe entre un ejercicio, una actividad y una tarea, ¿vale? Sobre todo porque en esa secuenciación de las clases de vuestro supuesto, pues he visto un montón de ejercicios, ¿vale? Pero he visto pocas tareas. He visto ejercicios y alguna actividad, pero pocas tareas, ¿vale? Entonces luego veremos esa diferenciación, ¿de acuerdo? En un tercer punto, eh, quiero aprovechar un poco de tiempo también para meter algo más de legislación y normativa, porque algunos me habéis preguntado directamente, ¿qué normativa es la que entra en estas oposiciones? ¿Cuál es la que ya está derogada? ¿Hemos tenido alguna duda sobre la que todavía valía, sobre la que no? ¿O cómo menciono, o sea, en qué momento mencionar la LOMLOE, en qué momento el Real Decreto, en qué momento el decreto? Hay un poco de dudas y así también lo he podido comprobar también en la parte de la relación curricular del supuesto. Entonces hablaremos de legislación. Además, lo de la legislación es algo que iremos metiendo varias partes a lo largo de unas cuantas clases, porque es mucho y tenemos que intentar acotarlo. Después quería continuar con el supuesto práctico, el siguiente apartado, que sería describir la metodología y la organización de los grupos y las tareas. A ver cómo afrontar esa parte del supuesto una vez ya descrita la secuenciación de las clases. También me gustaría que continuásemos con esa dinámica de, a partir de un objeto, de buscar actividades, tareas que ya empezamos la semana pasada. Y no sé si estaremos a tiempo ya, pero empezar a ver alguna pequeña pincelada muy general sobre, o empezar a reflexionar sobre la programación, ¿vale? Porque ya dentro de poco entraremos en noviembre y, bueno, para que no nos pille el toro. Pero bueno, eso, lo de la programación lo tengo en el último punto, porque si no nos diera tiempo hoy, pues nos metemos ya de lleno en la siguiente clase de noviembre. Entonces, bien, sobre la tarea quincenal, ¿vale? Bueno, comentaros. En general he visto supuestos ya bastante bien desarrollados. Digamos que no he visto ningún supuesto que diga, madre mía, esto no hay por dónde cogerlo, necesita empezar de cero y romper esquemas, ¿no? La verdad es que todos seguís una línea bastante buena, unos más ordenada, otros más desordenada, unos con más coherencia, con menos coherencia, ¿no? Al final se trata de que vosotros todos estos primeros apartados que tenemos que desarrollar antes de lo que es la propuesta que nos piden, que normalmente ya sabemos que nos piden o una unidad didáctica, o una clase, o una actividad complementaria, o una situación de aprendizaje, nos pueden pedir ahora en la siguiente convocatoria, ¿no? Antes de esa propuesta, que es, digamos, la parte más creativa del supuesto, hay unos apartados anteriores que son muy mecánicos, ¿no? Ya sabéis, toda la justificación, contextualización, descripción del grupo y de sus características, bueno, la relación curricular. Entonces, si vosotros automatizáis una estructura vuestra propia y la mecanizáis y tenéis esa estructura clara, os ahorrará mucho tiempo luego, porque solamente tendréis que ir adaptándola al tipo al enunciado que os pidan, ¿no? Entonces, esa estructura que a mí me gustaría pues, que en la siguiente tarea, con los comentarios que os he hecho, os la volvierais a pulir un poco, ¿no? Para tenerla muy clara, creo que está bastante bien en general. Quizá algunos, claro, como lo estamos haciendo por partes, ¿no? Estáis haciendo una extensión muy larga, ¿no? Bueno, solamente tengo que hacer de la descripción psicoevolutiva, la relación curricular y la secuenciación, y hacéis a lo mejor 9 folios. Y es como, uff, 9 folios para estos 3 apartados, pues dependerá mucho de la capacidad de escritura que tengáis vosotros en hora y media.
¿no? Porque si, oye, dices, oye, yo soy una máquina y escribo 20 folios, digo, bueno, pues vale, pues 9 para esos 3 apartados te lo puedes permitir, ¿no? Pero si dices, no, yo normalmente 14, 15 caras es lo que suelo poder escribir en hora y media, que me parece ya ambicioso, 15 caras en hora y media, ¿eh? Pues entonces, claro, hay que cortarlo un poco. Yo sé que es complicado porque lo estáis haciendo por partes y cuando ves solo una parte, pues tiras y tiras y tiras a hacerlo lo más desarrollado posible. Pero luego cuando juntéis todas las partes y veáis que os salen 20, 25 caras, pues eso va a haber que mirar cómo acortarlas, ¿no? Y no se trata de, pues este apartado me lo salto. Se trata de intentar utilizar un lenguaje más directo, más preciso, ¿vale? Sin muchos rodeos, ¿de acuerdo? Así que a lo mejor habrá algunas partes que digas, bueno, pues tengo que sacrificar esto porque si no, no pongo lo otro. Entonces ya veremos cuando manejemos los criterios que usa el tribunal, espero que en la siguiente clase, ya veremos qué apartados tienen más peso y cuáles menos, y ahí luego vosotros valoraréis pues dónde podéis recortar en cada caso particular, ¿vale? Bueno, eso de manera general y en cuanto a la extensión. Luego, veréis, he visto unos cuantos errores más comunes, menos comunes o, digamos, más destacables, ¿vale? El primero que os quería comentar es lo de mencionar toda la parte, todo el marco legislativo de una sola vez, ¿no? Puede estar bien, o sea, yo no digo que esté mal, ¿de acuerdo? Mencionar toda la legislación porque dices, la meto toda ya, me la quito de delante, pero si hacéis eso, entonces tendréis que afrontar el supuesto práctico por fundamentaciones. Fundamentación legislativa, fundamentación teórica y fundamentación pedagógica. Estructurarlo en esas partes, ¿vale? Para que el tribunal sepa que lo habéis hecho de esa manera estructurada, ¿no? Y no que de repente decís, bueno, estáis haciendo todo por apartados, es que podéis hacerlo por fundamentaciones, teórica, normativa y pedagógica, o podéis hacerlo por apartados, ¿no? Todos conectados uno detrás de otro. Si lo hacéis por fundamentaciones, bueno, tiene más sentido que metáis toda la legislación de una vez, aunque quizá para mí no sea la manera más correcta o más o con mayor criterio. Pero si lo hacéis por apartados, ¿vale? Y de repente saltáis de un apartado de contexto del centro a un apartado de legislación y de repente a un apartado de descripción del grupo, son apartados un poco inconexos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que es mejor meter la normativa de la legislación en aquellas partes donde conviene más. ¿Y a qué me refiero a donde conviene más? Bueno, pues que la LOMLOE, nosotros la metemos así, ¿no? Me guío en la LOMLOE, pero la LOMLOE tiene un montón de artículos que luego los veremos en el siguiente punto de la clase o sí, más adelante, a los que podemos hacer referencia con cierto criterio, ¿vale? Es decir, pero ¿por qué menciono la LOMLOE? ¿Qué cojo de ella? ¿No? ¿O por qué menciono el Real Decreto? ¿O por qué menciono el decreto 61? ¿O qué otras referencias legislativas hay específicas de la Comunidad de Madrid y para qué es cada una? Bueno, pues eso lo vamos a ver en otro apartado más adelante y para mí creo que hay que mencionarla con un poquitín más de criterio de cómo he visto, ¿vale? Hablaremos de ello, como os digo, un poquito más adelante en esta misma clase. Bien, otro error que he podido comprobar, pues es un poco esa falta de estructura clara, de que unos apartados desencadenen en otros de una manera coherente. He visto algunos que describíais, o sea, describíais el centro, poníais las instalaciones de repente, luego ponéis la descripción psicoevolutiva, luego volvíais a hablar del enunciado. Luego ya decíais cómo ibais a hacer la propuesta, entonces era como que tenía saltos, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir un poco de lo más general a lo más concreto partiendo del enunciado, ¿vale? Vale, sobre todo por eso, por tener una estructura mecánica y que os pueda ahorrar tiempo el día del examen. Vale. Luego, otro error que he visto bueno, error.
a ver, entendedme como error, ¿eh? No es algo grave, es algo, una sugerencia, ¿vale? Y esta sí que la he visto creo que en todos o en casi todos, y es que cuando hacéis la secuenciación en vuestra propuesta didáctica, siempre hacéis referencia a las sesiones en vez de a las clases, ¿vale? Yo creo que os lo he puesto, que el concepto de sesión es un poco, digamos, anticuado y que se relaciona más con el entrenamiento deportivo o con las actividades extraescolares de los clubes deportivos, ¿no? En una sesión de entrenamiento. Mientras que la educación física para el siglo XXI ya, que tiene un espectro mucho más amplio, porque no solamente nos centramos en lo físico, sino que nos centramos en lo emocional, nos centramos en lo psíquico, nos centramos también en conectar con otros aprendizajes importantes para la vida relacionados con el medio ambiente, con el bienestar, con la salud. O sea, no es una cuestión meramente corporal. Entonces, el hecho de hablar de sesión se asemeja más a algo físico, ¿no? Es simplemente una chorrada, pero los maestros impartimos clase y los entrenadores pues tienen sesiones de entrenamiento. Bueno, una pequeña chorradilla, pero que de vez en cuando, aunque sea de manera combinada, a veces habléis de clases y no siempre de sesiones, ¿vale? Luego, sí, otra cosa que he visto repetida en algunos supuestos es lo de cuando os pide describir esa, bueno, sesión, porque realmente el enunciado creo que pone sesión, os pide describir esa sesión, que yo prefiero llamar clase, la estructuráis en tres partes, pero esas tres partes igualmente están muy relacionadas con un ejercicio físico o con un entrenamiento, que son ¿cómo lo llama? El calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma. En educación física hay muchas sesiones, por ejemplo, dando expresión corporal, ¿vale? Haciendo representaciones de películas, sketches y tal, que no nos va a ser necesario hacer un calentamiento. Entonces, quizá sea más correcto utilizar un concepto que abarque no solamente los momentos de calentamiento muscular y articular, sino que también nos permita abarcar otras fases de clases que no sean tan físicas. Entonces, calentamiento parte principal y vuelta a la calma venía así descrito en el currículo, creo que de la LOGSE, ¿vale? No sé si con la LOE ya que se implantó en 2007 se seguía manteniendo, la verdad es que no lo sé, pero es más conveniente quizá hacer referencia a la estructuración de sesión de Marcelino Vaca Escribano, que dice fase de encuentro, ¿vale? Donde recogemos a nuestros alumnos, nos prestan atención, nos situamos frente a ellos y les explicamos lo que vamos a hacer, lo que esperamos de ellos, dónde vamos a hacer la clase y cómo va a ser esa clase, ¿no? Y luego, ya de la fase de encuentro, pasamos a una fase principal, ¿vale? O como de desarrollo, perdón. Una fase de desarrollo. En esa fase de desarrollo, si es, por ejemplo, una clase de capacidades físicas básicas, ya sí que tendría cabida el calentamiento, ¿sí? Y una fase de despedida. En esa fase de despedida, donde digamos que se habla de cómo ha ido, qué dificultades han tenido, o sea, propuestas para la siguiente clase, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, dónde han tenido, o sea, dificultades. Y en esa fase de despedida que recogen, y luego se van ya al aseo y a clase, ¿no? Bueno, Marcelino Vaque Escribano describe esas fases de encuentro, fase de desarrollo y fase de despedida. A mí se me ocurren otras. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar la de fase de activación, ¿vale? Fase de acción y fase de reflexión. Yo esto no lo he leído, no sé si es de algún autor o no. Yo me gusta usarlo más. No sé de dónde viene. A lo mejor incluso es un poco cosecha propia, no lo sé, pero quizá abarca más dentro de lo que es los contenidos de educación física, ¿vale? Nos activamos, es decir, como que nos preparamos para el tipo de clase que va a haber, ya sea física o ya sea de expresión corporal
o ya sea, imaginaos que es, yo qué sé, que incluís un proyecto de ajedrez, ¿no? Pues una fase de activación es en plan, venga, vamos a prepararnos, vamos a preparar los tableros, vamos a preparar los equipos, cómo nos organizamos antes de empezar ya con las tareas, ¿vale? Nos activamos para este tipo de trabajo. Fase de acción, donde se desarrollan todas las actividades y tareas, y fase de reflexión, pues donde ya, ¿qué tal la clase? ¿Cómo os ha ido? ¿Qué habéis aprendido hoy? ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué no os ha gustado? Yo sé, ¿cómo mejoraríais no sé qué? Donde les hacemos preguntas a los niños y a las niñas, y bueno, de ahí obtenemos también un poco de evaluación de nuestra práctica, ¿no? Bien, ¿qué más? Vale. Voy al punto gordo de lo que era la tarea. Este apartado en el que pedía la secuenciación de esas clases, ¿no? Nos pedía el supuesto práctico, una unidad de habilidades motrices básicas en la que se ejemplizara una última, o sea, una sesión, una parte final con una sesión de lanzamientos y recepciones. Bien, yo lo había entendido como que la unidad didáctica entera era de lanzamientos y recepciones, pero luego he comprobado que la mayoría de vosotros habéis entendido que la unidad didáctica era de todo tipo de habilidades motrices básicas. Entonces, habéis incluido unas clases de desplazamientos, otras de giros, otras de saltos y finalmente habéis hecho ese ejemplo de una clase de lanzamientos y recepciones. Bueno, estamos en segundo de primaria. Quizás sí que podría ser así, ¿no? Como algo muy general. Voy a hacer una unidad didáctica muy general donde englobe todas las habilidades motrices básicas a modo de evaluación inicial para que a continuación las trabaje cada una por separado. Porque en una unidad didáctica de 6 sesiones o 7 u 8 que me habéis puesto como máximo, me habéis puesto entre 6 y 8 en la mayoría, ¿vale? Para 5 habilidades motrices, a mí me parece escasísimo. Me parece muy corto porque te da a una habilidad motriz por día. ¿Qué, qué te da tiempo a aprender como alumno en una clase que a lo mejor dura 45 o 50 minutos? Porque en Madrid tenéis 3 clases, lo normal es que duren, algunas son de 1 hora, otras de 45 o a lo mejor 3 de 50, ¿vale? Entre que recoges a los alumnos y empiezas la clase, o sea, al final es media hora de práctica, ¿no? ¿Qué podemos esperar en cuanto a las competencias específicas relacionadas con digamos, con la solución de problemas motores y los criterios de evaluación exactamente, sobre el desarrollo de las habilidades motrices en media hora de trabajo? A mí me parece poco, ¿vale? Entonces, bueno, yo había pensado que la unidad entera era de lanzamientos y recepciones y que en la última era con pom-pom. Pero bueno, veo que todos habéis pensado lo contrario, por lo tanto, el equivocado soy yo. En ese caso, de que trabajemos todas las habilidades motrices básicas, esta unidad didáctica tiene que tener por lo menos 10 o 12 clases. No podemos hacerlo en 6. No podemos hacer una clase para cada habilidad, porque entre que tú evalúas qué nivel tienen y planteas actividades a partir de ese nivel y luego tienes que valorarlo, ¿en qué momento evaluáis con 6 sesiones o con 8 sesiones cada una de las habilidades motrices? Es difícil. Entonces, yo plantearía como mínimo el doble, ¿vale? Luego, habéis de tener en cuenta que la primera sesión o las 2 primeras sesiones tienen que dedicarse a actividades de evaluación inicial y un poco de presentación de los contenidos, ¿vale? De, de que ellos sepan qué vais a trabajar a lo largo de toda esa unidad. Hay que explicárselo. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, empezamos una unidad nueva durante las próximas 2, 3 semanas, porque una unidad didáctica en Madrid que tiene que haber 15, nos puede durar, pues eso, entre 2 y 3 semanas. Durante las próximas 3 semanas vamos a trabajar para que aprendáis a no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, tal. Vamos a hacer unas actividades de presentación para que a ver qué es para vosotros un lanzamiento, qué es para vosotros un salto, un giro, cuáles se os ocurren, qué tipos de saltos conocéis, cómo puede girar el cuerpo, un montón de actividades para saber qué conocen ya, de dónde partís,
qué conocimientos tienen que movilizar anteriores para esa unidad didáctica, ¿no? Entonces, 1 o 2 clases tienen que ser de esa evaluación inicial, máxime si vais a trabajar 5 habilidades motrices, porque en una sola clase valorar 5 habilidades motrices es muy complicado, ¿vale? Luego tendrá que haber entre 3, 4, 5 clases para el desarrollo de esos contenidos y la movilización de esas competencias, para afianzar realmente ese trabajo, porque con 1 o 2 clases no hay margen a aprender. Luego, después de esa, ya llevamos 1 o 2 de presentación y evaluación inicial, 3, 4, 5 de desarrollo de los contenidos, ¿vale? Luego tenemos que hacer una clase de lo que es recogida de evidencias de aprendizaje, la que nosotros ya llamamos evaluación, ¿vale? Que quizá lo llamamos mal y que normalmente ponemos la evaluación al final, es decir, si hay 8 clases, decimos, y en la última, la clase de evaluación. Bueno, pues eso es un poco un error, porque si en la última resulta que recogéis las evidencias de aprendizaje, pasáis los instrumentos de evaluación, ¿vale? Para recoger qué nivel de aprendizaje tienen esos alumnos. Cuando obtengáis esa información, ¿qué vais a hacer con ella? ¿Directamente calificar? ¿O qué hay que hacer con esa información? ¿Qué dice la LOMLOE sobre esa información? ¿O qué dice cómo es la evaluación? Tendríamos que Global, trabajar sobre eso, ¿no? claro. Formativa y formadora. Global, continua, formativa, formadora, objetiva, tal. Entonces, nosotros tenemos una recogida de evidencias de aprendizaje y en función de esa información que recogemos, tenemos que reajustar el proceso de aprendizaje para poder ofrecer actividades de refuerzo a aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado los objetivos o que los han alcanzado, digamos, muy raspados, y actividades de ampliación para aquellos alumnos y alumnas que vemos que los han alcanzado bien, pero que todavía podrían conseguir un poco más, ¿vale? Y finalmente, unas actividades de consolidación de los aprendizajes. Es decir, la evaluación no puede estar solamente al final, la evaluación debe estar a lo largo de todo el proceso. Si vosotros recordáis el tema 24 de la evaluación, dice que están los agentes evaluadores, tal, y están los momentos de la evaluación. Y hay 3 momentos, que son la evaluación inicial, la evaluación continua o digamos formativa, formadora, que es a lo largo de todo el proceso, y la evaluación sumativa o final. ¿Sí? Entonces, en esta secuenciación de las clases del supuesto, tiene que haber cabida para todas esas actividades de evaluación. Que la primera sesión de evaluación inicial y la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta clases que deis puede ser simplemente a través de observación directa. No hace falta que apliquéis unos instrumentos de evaluación muy complejos ni dediquéis clases específicas para pasar test, ¿no? Simplemente vais observando, pues si hay mucho error, si hay poco error, si las tareas más sencillas enseguida las alcanzan y tienes que pasar a las siguientes, ¿sí? O si tienes que detenerte mucho tiempo en una tarea porque no la acaban de desarrollar bien y entonces tienes que reducir el nivel de exigencia. Entonces, bueno, todo eso es un proceso continuo. Entonces, a lo que vamos, en el supuesto, a la hora de describir esa secuenciación, tiene que percibirse que la evaluación está en todo momento, con unas actividades de evaluación al inicio, unas actividades de desarrollo que no es necesario que ahí mencionéis nada de evaluación, pero sí que al final una clase para la recogida de evidencias de aprendizaje. Y a posteriori, actividades de refuerzo y ampliación o actividades de consolidación de los aprendizajes. ¿Vale? Y así tendremos un ciclo ya completo. Entonces, bueno, quizá esto ha sido, esta ha sido la parte en la que más correcciones os he podido hacer. ¿Vale? Luego, como sugerencias, yo os pediría que pusierais
más ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, decís, sesión 1, presentación de los contenidos. Vale, ponme un ejemplo. Si son habilidades motrices, dime, vamos a jugar a la araña peluda, a los 10 pases y al pañuelo, yo qué sé, por decir algo, ¿eh? Os lleva muy poquito. Poner 2 o 3 nombres de juegos o uno en cada tipo de actividades o salpicadas. No hace falta que en cada clase describáis ejemplos de juegos, pero si podéis poner unos cuantos, mucho mejor, porque claro, estáis diciendo, actividades de presentación del contenido, vale, ¿cómo qué? ¿Sí? Muchos van a poner actividades de presentación. Si vosotros ponéis un ejemplo, vais a hacer un supuesto con mucho más criterio. ¿Sí? Entonces, cuando el tribunal lea vuestro examen y vea que ponéis ejemplos, os ponga una nota, luego sigue leyendo otros exámenes, o sea, otros supuestos, y a los que no los ponen dice, mira, este no pone ejemplos, menos nota. ¿Sí? Vale. Además es que ya no solamente para que puedan valorar más o menos, es que esa es una de las mejores maneras de conectar con el tribunal. Para ellos no sois una persona en ese momento, no os tienen delante, como puede ocurrir, por ejemplo, aquí en Asturias, que hay una persona que la estás viendo, que te está leyendo el supuesto práctico, que tiene una presencia, que tiene un tono de voz, una expresión no verbal que ya te puede hacer empatizar o no, porque le tienes delante y te mira, te hace un gesto, tal. En Madrid, ¿no? En Madrid sois un código. Entonces, necesitáis de alguna manera que el tribunal empatice con vosotros. Y eso es a través de los ejemplos, porque ellos se van a sentir identificados, porque decir, ah, mira, este lo hago yo también. O, ah, pues este no se me había ocurrido, me lo voy a apuntar. ¿Vale? Entonces, sí que conectan con vosotros. ¿Vale? Los ejemplos hay que ponerlos en todo. Y bueno, y luego, sobre los que sí que me habéis hecho alguna descripción de las tareas, la mayor parte de las tareas descritas son modelos de reproducción, ¿vale? Van a hacer no sé cuántos lanzamientos a tal distancia y luego cuando lo consigan aumentan la distancia y no sé cuántos lanzamientos a tal distancia, no sé cuántos lanzamientos a una diana, eso es reproductivo, 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 ¿vale? Hay parte de la educación física, parte de las clases, que es necesario que sea una estrategia analítica y a través de modelos de reproducción. Pero a lo largo de toda una unidad didáctica y más ahora con el nuevo decreto, se pide un trabajo de tipo competencial. O por lo menos que el alumno sea mucho más participativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que no solamente tenga que reproducir, que también pueda de alguna manera proponer, decidir, descubrir. ¿Vale? Entonces tenéis que haceros con algunos verbos para esa descripción de actividades que denoten que el alumno, digamos que aporta algo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que no solamente es un mero receptor y productor, ¿vale? Empezando, es muy conveniente poner en las primeras sesiones una clase basada en el método de ambientes de aprendizaje. Ambientes de aprendizaje, es decir, yo quiero lanzamientos y recepciones y de repente los alumnos o alumnas cuando llegan al gimnasio o al polideportivo se encuentran con 12 aros colocados en el centro y 25 pompones y no les dices nada y simplemente les dejas actuar y les dices, chicos, chicas, tenéis 7 minutos libres para que hagáis lo que queráis con el material que os he puesto y como está colocado. No lo podéis mover o lo podéis mover. Hola María, muy buenas. Podéis hacer lo que queráis. Y entonces, a lo mejor algunos cogen el pompón y juegan a lanzarlo individualmente. Y a lo mejor a otros se les ocurre coger un aro en medio y ser 3 y pasar el pompón por el medio del aro o cazarlo. O a lo mejor otros cogen los aros y se ponen a hacer un pilla-pilla. O se ponen a lanzar los pompones a la cabeza. Pero bueno, nosotros ahí tenemos una gran oportunidad para observar lo que se les ocurre a los alumnos en ese momento, ¿vale? Entonces,
ya les estamos dejando a ellos que sean protagonistas. Entonces, a lo mejor no hace falta la sesión entera, pero sí que un tiempo de actividad libre, pero ojo, no libre en plan juego libre, sino tarea no dirigida, con este material que te pongo, en este espacio que te pongo y en este tiempo que te pongo, ¿vale? Siempre que, lógicamente, no entren en conflictos de lanzarse cosas a la cabeza, y cosas que impliquen riesgos, ¿no? No podemos, tenemos que manejar, pero bueno. Entonces, esa falta un poquito de implicación, participación activa o creatividad por parte del alumnado sí que lo he notado en falta en los supuestos. Vale. Bien, pero ya os dije que también había visto unas cuantas cosas que me han gustado mucho. A todos os he marcado unas cuantas cosas en color verde. Me encanta usar el verde, es mi color favorito. Y bueno, os subrayo siempre todo lo que veo que está muy bien y aquellos párrafos que digo, buah, es que si yo lo estuviera leyendo como tribunal, es que me fijaría seguro porque es que está perfecto. Os lo marco con un muy bien o incluso a veces os pongo una estrellita según lo inspirado que esté yo, ¿no? Entonces, esos apartados, esos párrafos, joder, pues cogedlos y mantenerlos en el resto de supuestos porque yo pienso que os van a hacer destacar. A mí me gustaría, pues yo qué sé, compartir alguno de ellos. No sé si tendréis inconveniente. Mira, está por aquí María, la justificación, el primer párrafo de tu supuesto práctico. No sé si me permites leerlo. Sí, vale. Bueno, he visto muchas cosas muy buenas, ¿eh? Todos tenéis algo. Pasa que ahora mismo me acuerdo de eso. Elena, tienes un párrafo donde nos describes la conexión que hay entre las competencias, los criterios y los saberes básicos, que si no te importa también me gustaría poder leerlo. Sí, vale. Muchas gracias. Y bueno, luego en conjunto, ¿vale? He visto un par de supuestos por ahí también, muy completos, ¿vale? Vosotros lo sabéis porque os lo he puesto, ¿vale? Tampoco quiero ahora, tampoco, pues, yo que sé, que paséis vergüenza ni nada. Pero voy a ver si lo encuentro, esas dos cositas, que son muy sencillas, ¿vale? Es que quería ir a algo muy concreto, no a algo general y largo, ¿vale? A ver si lo encuentro por aquí y os comparto pantalla un momento, o bueno, os lo leo. María. Vale. El supuesto práctico de María es en cuanto un poco a la justificación. Ya os digo, es sencillo, pero es directo, ¿vale? Dice, para comenzar con la resolución del presente supuesto práctico, considero esencial mencionar a Tanucci, 2014. Y entre comillas dice, todos los aprendizajes de la vida se hacen jugando. ¿Y por qué? No, ¿y qué aprendizaje es uno de los más imprescindibles en nuestras vidas? Las habilidades motrices básicas, las cuales van a ser el hilo conductor para el supuesto que se nos plantea, a través de la situación de aprendizaje Mis superpoderes, en la que nuestro alumnado de segundo de primaria conocerá, desarrollará y mejorará sus habilidades motrices básicas. Es muy sencilla, pero es muy directa, pero a pesar de ser, o sea, a pesar de ser muy directa, no a pesar, sino que además de ser muy directa, habla de hilo conductor, habla de situación de aprendizaje, pone título original a esa unidad, ¿no? Que la llama Mis superpoderes, y sobre todo centra al alumno como protagonista de ese proceso. Dice, donde nuestro alumnado de segundo de primaria conocerá, desarrollará y mejorará sus habilidades motrices básicas. Está describiendo claramente un poco la intención educativa, ¿no? O sea, le pone título, describe una intención educativa, el título es original y ya habla de situación de aprendizaje, ¿no? Que hoy en día es lo que está en boga. Estamos todos los maestros en los coles con hay que presentar las situaciones de aprendizaje porque nos las pide el inspector, porque no sé qué, pero qué es la situación, pero qué método, o sea, situaciones de aprendizaje. Es muy sencillo, pero me parece que como que lo tiene muy claro. Empieza el supuesto de una manera que parece que lo tiene muy claro, ¿vale? Ya ves, no se enreda mucho con la importancia de la educación física
y es de vital importancia y tal. Y bueno, no, dice, es un aprendizaje básico, ¿vale? No es, bueno, no sé si me explico. Menciona un autor también. Bueno, eso me ha gustado. Y luego, a ver si encuentro el párrafo de Elena. A ver que me cargue la página. Vale, está haciendo la relación, digamos, de los elementos curriculares y en un momento dado dice, dejadme que me centre, dice, estas competencias específicas constituyen un elemento de conexión, por un lado, con el perfil de salida de los alumnos y por otro lado, con los saberes básicos y los criterios de evaluación. Ese simple párrafo, yo creo que al tribunal le demuestra que tiene muy claro cuáles son esos elementos curriculares y cómo están vinculados unos con otros. No, lo repito, estas competencias específicas constituyen un elemento de conexión, que quizá esta es la clave de este párrafo, ¿no? Elemento de conexión, por un lado, con el perfil de salida de los alumnos y por otro lado, con los saberes básicos y los criterios de evaluación. ¿Vale? Como veis, bueno, es un poco es sencillo, pero directo, conciso. Habla mucho en ese pequeño párrafo. Y luego, cuando hace la descripción de los criterios de evaluación, utiliza unos verbos, ¿no? Que son desarrollar, adoptar decisiones, descubrir, reconocer. Vale, pues esto os lo digo porque se lo he dicho a ella en la corrección del supuesto. Veréis, a ver si puedo un momentín. Veréis, ¿eh? Bien. Bueno, lo estáis viendo, me imagino. Aquí empieza a describir los criterios de evaluación en relación con esas competencias específicas, ¿vale? Este es el párrafo anterior que os decía. Y cuando describe los criterios de evaluación, dice 2.1, desarrollar. 2.2, adoptar decisiones. 2.3, descubrir, reconocer, ¿vale? Luego, manera lúdica, normas consensuadas. Bueno, pues yo le he dicho que esto está muy bien, pero lo que le he dicho es que luego, cuando haga la secuenciación de las clases, en esas, clase 1, no sé qué, clase 2, no sé cuánto, conviene utilizar estos mismos verbos o parecidos para que realmente exista una conexión entre tu propuesta didáctica y los criterios de evaluación que vas a utilizar para luego evaluar al alumnado. ¿Vale? Entonces, se lo pongo aquí. Aquí es donde has de fijarte para el desarrollo de las tareas de aprendizaje, en estos mismos verbos. Porque luego cobra mucha coherencia y cobra mucho sentido. Si te voy a aplicar estos criterios de evaluación, lógicamente las tareas que yo desarrolle tienen que ser en el mismo sentido, de desarrollar, adoptar decisiones, descubrir, reconocer. ¿Quién? El alumnado. Tiene que tomar esas decisiones, tiene que descubrir, tiene que reconocer, tiene que desarrollar, ¿vale? Y el componente lúdico y lo de normas consensuadas. Entonces, bueno, estas pequeñas cosas que me han gustado. Hay muchas más, ¿eh? Hay cosas que están por ahí muy bien, bien. Las tenéis todos en vuestros supuestos prácticos. Y pues eso, que os fijéis, ¿vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, comentario o algo sobre todo esto que os he dicho? Que os he dicho un montón de cosas. ¿No? A ver, yo por ejemplo en el examen lo hice diferente y lo que es la última sesión, que yo aquí no lo he hecho, que a lo mejor he sido yo, pues puse los objetivos de esa sesión, los criterios, o sea, faltaría eso, ¿no? Bueno, sí, pero a eso no hemos llegado aún. Vale, no, lo digo, vale. Yo creo que, no recuerdo ahora exactamente, pero que nadie ha hecho la sesión completa, ¿no? Bueno, Jaime creo que sí que describiste parte de la sesión, pero no, porque
si hubierais llegado a desarrollar la sesión, seguramente ahora estaríamos hablando de conviene decir dónde les recogemos, a qué hora, qué rutina de inicio de clase tienen, si dejan, por ejemplo, el neceser en el vestuario, se colocan en círculo o nos esperan sentados en un banco. O sea, habríamos hablado de rutinas de inicio de la clase y de rutinas de final de la clase, de recoger el material, ir al aseo. Entonces, bueno, no, sí, a esa parte no hemos llegado todavía. Bueno, y sobre todo lo demás, sí. David, perdona un momentito. Yo tengo una duda y es, si metemos antes de desarrollar la sesión las competencias, por ejemplo, las competencias básicas o específicas, que esto ya me viene del año pasado, me da menos pie a poner ejemplos concretos de cómo la voy a trabajar. Si yo desarrollo la sesión o la unidad y luego pongo las competencias, me da más pie a poner algún ejemplo muy concreto de cómo las he trabajado. Entonces no sé si volver a ponerlo después de la sesión y decir lo trabajo mediante esta actividad o esta y esta, o inventármelo un poco y luego cuando llegue a la sesión tirar ya por ese camino. Yo lo pondría antes y luego en la sesión haría referencia a lo que has comentado anteriormente. Pienso, ¿eh? Pienso. Porque tú qué me dices de cuando llegues a la sesión, a posteriori de la sesión, decir qué competencias, qué criterios y todo cómo, eso. eso es. No, solo las competencias. Los criterios sí que los mencionas antes porque no pones una tarea específica, pues Sí. no tienes que ponerlo en ese momento, lo puedes poner después. Pero la competencia, como es algo más global de toda la unidad, no sé si me estoy explicando bien. Es el ejemplo concreto, si lo pongo antes de desarrollar la sesión, no me va a salir a la hora de escribirlo. Quiero decir, no me va a venir tan rápido como si desarrollo la sesión y una vez desarrollada la sesión digo, vale, Lo con estas relacionas tareas que con he todos los propuesto, elementos curriculares. eso es. Sí, puedes hacerlo, desde luego que sí. De hecho, hay un concepto de planificación que es la planificación inversa, que ya hablamos de ella aquí hace 2 clases, un poquito sobre la planificación inversa, que es de partir de lo más concreto hacia lo más general, que es un poco lo que me estás diciendo tú. Yo desarrollo la sesión, ¿no? Y luego ya la relaciono con los elementos curriculares que a partir de esa sesión he conseguido contribuir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que esa sesión o clase debe partir también de los criterios de evaluación, porque son los referentes específicos, o sea, son los referentes de aprendizaje, ¿no? Es decir, tú cuando planteas una unidad didáctica y dentro de esa unidad didáctica planteas una de las clases en concreto, tú tienes que tener un objetivo tuyo, o sea, un objetivo tuyo no, tienes que decir, bueno, dentro de la planificación de todo el año, me toca en este momento en concreto que los alumnos y alumnas trabajen en concreto esto porque quiero que aprendan esto, ¿no? O sea, partes de los criterios de evaluación, ¿no? Sí, sí, parto de los criterios de evaluación, pero a la Y esos hora de criterios de decir cómo, evaluación, pero a qué competencias específicas y cómo voy a ayudar a que desarrollen esas competencias específicas. claro, Si es no he que propuesto ninguna tarea todavía, se me hace muy etéreo, ¿sabes? No es. Si una vez ya he desarrollado la sesión, puedo decir a la competencia específica de comunicación lingüística. Vamos a hacer una lectura antes de la sesión número tal, en la que he propuesto esto. Y ya digo de forma específica y muy concreta como para poner ejemplos y demás. Y yo lo digo porque, o sea, que si esa estructura tendría sentido, sobre todo porque no, desarrollando el supuesto el día del examen no se me va a ocurrir. No, sí, no voy a estar, no es tan fácil. por ¿Sabes? supuesto Aquí que sí. delante del ordenador en casa está de lujo, pero Por supuesto que sí. Solamente te digo que la intención educativa o los objetivos que tú tengas para esa clase sí que deben partir de los criterios de evaluación que al final son los referentes de aprendizaje. Entonces, no los dejes para el final del todo, porque son, digamos que son como el catalizador, es decir, a partir de aquí empieza todo lo demás. ¿Sí? O sea, tú vale, sí, sí. cuando te pones a planificar un año entero y dices, bueno, a ver,
¿qué quiero que mis alumnos de quinto aprendan? Vas directo a los criterios de evaluación y dices, bueno, pues necesitan aprender a esto, esto otro. No lo abarco todo porque el currículo es muy extenso, esto lo tengo que dejar para sexto, ¿vale? Esto me parece muy complejo, estos grupos esto ya lo tienen muy avanzado, entonces voy a pasar al siguiente. Entonces tú seleccionas unos aprendizajes que crees convenientes para ese grupo, para ese año, ¿no? Entonces partes de ahí. Entonces, bueno, no dejes los criterios de evaluación para el final como si fueran simplemente un elemento evaluador, sino como el motor del aprendizaje, ¿vale? A partir del cual nace, digamos, el aprendizaje competencial y a partir del cual tú luego desarrollas esos ejercicios, actividades y tareas, ¿vale? Con ciertos recursos, movilizas todo lo demás, ¿vale? Sí. La duda iba más por las competencias básicas. Las básicas. Partiendo, sí, Bueno, sí, vale. competencias básicas, luego... Las competencias clave y el perfil de salida y los objetivos generales de etapa los puedes mencionar al final porque puedes así justificarlo con tu propuesta. Claro, Claro, sí. vale. Pero bueno, tú sabes que, por ejemplo, los objetivos generales de etapa vas a vincularlo generalmente con los mismos, con el K siempre y luego con el E, con el M, los que son de valores, los que son de respeto, los que son, hay alguno de comunicación oral y escrita también, pero que son muy específicos. Normalmente van a ser siempre los mismos y vas a mencionarlos el K literal y otro par de ellos un poco de manera general, ¿vale? Y siempre van a ser, pues eso, los de respeto por las normas, los de convivencia, el de educación física, el de respeto por el medio natural si coincide que es una actividad en el medio natural o que tu propuesta crees que va a ir por el medio natural y luego el de comunicación. Por el de comunicación lo diría casi siempre porque en nuestras clases siempre pueden ocurrir conflictos y entonces la manera de resolver esos conflictos es a través del diálogo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que si no se os ocurre con qué objetivos generales de etapa relacionarlo, siempre podéis tener un par de objetivos generales de etapa comodín. Pues es el de la comunicación y el del respeto, vamos, prácticamente siempre, pero el específico de educación física es el K. Las competencias clave, bueno, pues lo mismo, aprender a aprender, personal, social y ciudadana, comunicación lingüística, es que son esas tres principalmente, a no ser que estés dando una unidad de, yo qué sé, de orientación y entonces trabajes el mapa y la escala y trabajes la competencia matemática por ese lado, pero bueno, lo puedes hacer, Jorge. Sí, sería válido. Aunque, aunque cuando veamos la hoja de criterios de tribunal, veremos un poco el orden que siguen ellos. Y entonces trataremos de que el orden de nuestro supuesto práctico sea lo más similar a su orden de la rúbrica, porque se lo vamos a poner fácil. Pues según vayan leyendo el supuesto práctico, tienen que ir marcando. Entonces, si les hacemos saltar de uno a otro, abajo, arriba, abajo, tal, no sé qué, quizá sea más lioso para ellos y pueda quedarse algo en el camino. Mientras que si seguimos más o menos el mismo orden de la rúbrica, pues va a ser mucho más fácil para ellos. ¿Vale? Hay que ponérselo fácil al tribunal. Oye, valórame esto que te lo he puesto fácil. Mira, esto lo tengo aquí y esto lo tengo aquí. Te digo que voy a hacer esto y esto. Valóramelo, tal, que lo tienes en la guía, ¿no? Entonces, bueno, eso. Hay que ser prácticos también. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, David. Sí, Ana. Entonces, a raíz de esto del tribunal que has dicho y que además creo que te lo pregunté cuando estaba desarrollando la tarea y esto, si decimos antes los criterios de evaluación, luego no los repetimos en el apartado de evaluación. Bueno, que es me que los dijiste que criterios de aquí no los evaluación, nombrara. Claro. a ver, sí que es verdad que habrá seguramente un apartado de coherencia curricular, donde mencionéis los elementos del currículo, y luego un apartado de evaluación, ¿no? Pero los criterios de evaluación son un elemento curricular. Y luego, cuando hacemos la evaluación, tenemos que hablar de momentos, de procedimientos y de instrumentos. Y si acaso podemos decir, en relación con los criterios de evaluación anteriormente descritos,
Llevaré a cabo la evaluación en 3 momentos, tal. Para esto, para cada momento utilizaré estos procedimientos y a su vez asociaré estos procedimientos a unos instrumentos de evaluación que luego asociaré a unos porcentajes para la calificación. Entonces, los has podido mencionar anteriormente y luego hacer referencia a ellos. O puedes ponerlo todo junto en el apartado de evaluación, que también es válido. En el supuesto no me importa tanto, pero cuando tengáis que hacer la defensa de la unidad, yo ahí sí que empezaría por los criterios de evaluación. No lo dejaría para el final, por la misma razón que le he dado a Jorge, porque son el referente de aprendizaje, porque es de donde parte nuestra planificación, es donde se describe los aprendizajes que queremos que alcancen nuestros alumnos. Entonces, yo es por donde empiezo, y si es por donde empiezo, hay que decirlo. Es como empezar la casa por el tejado. Parece que empiezas la casa por el tejado hablando de evaluación, pero es que tiene que dar un giro completo y tenemos que acabar de nuevo ahí. Empiezo por aquí y acabo ahí, otra vez. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Vale. Bien. Bueno, pues voy a detener el vídeo que se está haciendo muy largo ya.